Bueno, vamos sentándonos y vamos ahora mismo, cuando ya son las 12 y 9 minutos, una hora menos en Canarias, vamos a dar paso a la sesión, una sesión inspiradora, donde vamos a seguir hablando de inteligencia artificial y educación digital, una oportunidad compartida. Ya lo decíamos un poquito al arranque de esta sesión, no ver la inteligencia artificial como una amenaza, a pesar de que en los titulares de los medios de comunicación y en la sociedad nos encontramos con afirmaciones tan contundentes como que la inteligencia artificial va a enseñar mejor que los maestros y que las maestras. O sea, tendremos que ver cuándo llega ese momento sin la intervención humana. Afirmaciones como que la inteligencia artificial está a poco de convertirse en una especie de Terminator y que va a acabar con la humanidad. Tampoco yo sería tan dramático, ¿no?, como este tipo de afirmaciones. En fin, afirmaciones tendenciosas y amarillistas como estas aparte, vamos a dar paso a Pau García Milá, el CEO de Founders. Quisiera simplemente dar un par de píldoras sobre Founders, que es un partner académico de Microsoft. Es uno de los centros de formación que mayor oferta tiene ahora mismo en marcha, además con una oferta muy disruptiva, muy original, diría que hasta divertida, ¿no? Muy innovadora, ¿no?, sería la palabra. Y vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir Pau acerca de la inteligencia artificial, como digo, y educación digital, una oportunidad compartida. Así que, Pau, cuando quieras, adelante. Un aplauso para ti. Bueno, muchas gracias por invitarme, a los amigos de Siena, gracias. Y nada, gracias también por darme este espacio. Al final voy a complementar un ratito sobre lo ya construido. Antes yo me he perdido la sesión inaugural, que es una pena, porque ha hablado Sonia Marzo de Microsoft, con quien trabajamos muy de la mano, y he podido estar ya en la siguiente, con lo cual disculpadme si me repito en algún punto. Para cerrar un poco la introducción, y disculpadme porque no leí bien el dress code, entonces he venido en mi camiseta corporativa. No tenemos una americana corporativa, o sea que tampoco hay mucho en lo que elegir, pero al ver el evento he pensado, no tuve que haber validado antes a dónde iba. Para acabar de construir sobre la introducción, yo soy uno de los dos cofundadores y co-CEOs, dirigimos la empresa con un binomio de Founders. Somos una organización que nos dedicamos a la formación alrededor del uso responsable de la inteligencia artificial y también contribuimos a definir qué es el uso responsable de la inteligencia artificial. De hecho, hasta hoy tengo ganas que haya competencia en esto para decir que somos los mejores. De momento somos los únicos creadores del único toolkit que hay, del único manual toolkit sobre el nombre RUAI, que es un mal nombre, es Responsible Use of AI, o RUAI, que significa ser un usuario responsable de la inteligencia artificial. Y conjuntamente somos, de hecho, partner mundial de Microsoft en formación en inteligencia artificial, y el año pasado, hablo en años fiscales, con lo cual de junio a junio formamos a 250.000 personas en uso responsable de la IA, que es una locura, muchas de ellas en España y la gran mayoría dentro del contexto de IMEA, que es Europa, Middle East y África. Y todo esto lo hacemos por una razón. Hasta que empezó este curso, de hecho, dedicamos los esfuerzos a decir que todos los profesionales tenemos la obligación de formarnos, obligación autoimpuesta de formarnos en uso responsable de la IA. De hecho, mentira, yo diría que tenemos la obligación autoimpuesta de formarnos en IA y tenemos que elegir si queremos hacerlo de forma responsable o no, pero la autoobligación de formarnos en IA creo que es poco negociable. Es decir, en pleno 2025 la IA ya no es opcional, en pleno 2025 es muy caro no formarse en inteligencia artificial. Es muy caro. Es ser la persona más cara de un equipo el no saber usar inteligencia artificial, porque virtualmente tu salario cuesta 8 veces más que el que tienes al lado que sí que sabe usarla, aunque cobres menos o aunque cobres más. Entonces, partiendo de esta base, de que creo que todos deberíamos, los que no lo hayan hecho todavía, formarse independientemente del nivel en la jerarquía de la empresa, sea el becario que acaba de empezar o el director que la fundó,
Dentro de este curso, como explicaba, esto sí lo sé al principio, Sonia, hay diferentes grupos y hoy estáis muchos de ellos aquí, desde la parte de los que marcan la tendencia o la política, por ejemplo, en los policymakers, como los formadores. Y este es un pilar importante porque por primera vez nos dicen vamos a estar un año enfocados de forma muy directa a cómo las personas que formarán a la próxima generación de trabajadores usan y enseñan la IA. Y me gustaría hacer una distinción, porque a veces, cuando hablamos de usar inteligencia artificial, a mí me gusta, especialmente en el caso de los docentes, dividirlo en dos bloques. Los docentes están obligados, espero, aquí, amigos de las comunidades autónomas, deberíamos obligarles a aprender uso responsable de la IA, porque que un docente use la IA de forma irresponsable es un peligro que se puede extender a sus alumnos, pero digamos, el primer bloque sería cómo los docentes usan la IA en su día a día para ganar productividad, para poder hacer más con menos tiempo, para centrar su labor o sus horas, más que labor, son las horas que tienen en algo donde sean más útiles, y después el cómo enseñan IA en las aulas. Y son cosas completamente diferentes, aunque es extraño enseñar IA sin usarla, pero se podría llegar a ser experto enseñando inteligencia artificial a los alumnos sin usarla, podría llegar a ser, pero raro. Entonces nosotros en el itinerario que imaginamos hay una parte de yo primero tengo que convertirme en usuario responsable de la inteligencia artificial y después voy a ser el que enseñe a la futura generación la IA. Y por eso yo hoy os vengo a hablar desde la barrera, porque no soy docente y justamente por eso uno de los pilares importantes que acordamos cuando empezamos a trabajar en este tipo de formaciones era que teníamos que dividir muy bien, de nuevo, esta división, porque la parte de cómo usar la IA nos sentimos autorizados para enseñarlo porque somos tecnólogos y es nuestro tema y es nuestra cosa, con lo cual enseñamos a los docentes. En la parte de cómo enseñaría en las aulas salimos y nos vamos a la barrera y miramos el partido, como mucho podemos ayudar a dimensionar el campo, pero poco más. Aquí lo que buscamos es que docentes que sepan de lo suyo y que están innovando tengan el espacio, las herramientas necesarias para poder compartir con otros docentes lo que están haciendo, las mejores prácticas y cómo lo están haciendo. Y nosotros nos dedicaremos solamente a intentar definir o hacer una propuesta que después tiene que ser, digamos, pues adoptada o no, sobre los pilares. Y el principal pilar que hoy ya tenemos claro, después de los pilotos que hemos hecho algunos pilotos desde hace 2 años, o sea, los colegios que más tiempo hace que están enseñando IA generativa hace 2 años, porque hace 3 no existía, o sea, existía, pero no para el público general. Ya hay quizás un pilar que todos aceptan, que es que la IA no debería enseñarse en clase de informática o de tecnología, porque no es una tecnología, o sea, técnicamente lo es, pero enseñarla como una tecnología nos invita a buscar los usos que van a reemplazar la labor en inglés, el labor, o sea, el trabajo humano. Debemos entender la IA y, por ende, enseñarla en las aulas como una forma diferente de trabajar. El problema es que esto lo van a enseñar adultos que lo han aprendido como tecnología, porque nos es muy difícil a los adultos desaprender. Es fácil aprender, pero es difícil desaprender y la IA requiere que desaprendamos ciertas cosas, mientras que nuestros hijos, y os hablo como padre de 3 niños, el mayor tiene 10 años, con lo cual tienen todavía unos años hasta llegar al mundo laboral, pero yo les admiro porque tienen una capacidad de plasticidad para entender la realidad que me asombra. El último ejemplo fue hace muy poquito, esta semana pasada, donde yo les enseñé un vídeo que el mayor ya había visto, pero los 2 pequeños les daba un poco igual, de uno de los mejores momentos de mi vida, que pude conducir un Fórmula 1 en un espacio controlado en Francia durante unos minutos. Y el pequeño lo vio y dijo, cumple 5 en un par de semanas, dijo, papá, pero esto es IA. Y pensé, qué guay. O sea, qué guay porque asume que algo extraordinario tiene que dudar y decir, igual no es verdad. A nosotros nos han educado que si no lo veo, no lo creo, pero si lo veo, lo creo. Es decir, tenemos que ponernos a la altura de un niño de 5 años que dice, esto que estoy viendo es raro, porque mi padre no es piloto, le gusta mucho, le vuelve loco la Fórmula 1, pero no es piloto. Entonces, para llegar aquí, es difícil que haya llegado aquí, con lo cual puede asumir que es IA. Esto a un adulto no le sale por defecto. Sin embargo, si hace
4 años vimos en España uno de los primeros casos a nivel mundial de clonación de voz abierta al público, la de Lola Flores en un anuncio para Cruzcampo, y me acuerdo el making of, se hizo un documental, destinaron 300.000 euros a la parte tecnológica con un supercomputador que hay en España y unos 3 meses de trabajo y 800 horas de voz de la cantante, públicas, privadas, para entrenar y hacer un anuncio de 40 segundos. Hoy podemos clonar la voz de cualquiera de vosotros con 11 segundos de audio y en 2 o 3 segundos y sin gastar nada, gastan céntimos de dólar. Con lo cual, los niños ya se han pasado el videojuego y entienden que aunque oigan o vean algo, puede no ser verdad. Y nosotros lo vemos y decimos, si lo veo o lo oigo, pues entiendo que es verdad y no pasa nada. Con esta premisa, esto lo podemos ampliar a muchísimos otros ejemplos, pero siempre vemos lo mismo, que es que los niños que están hoy aprendiendo, adoptando más que aprendiendo la IA en su día, la ven como una forma de trabajar, lo ven como un medio para llegar a un fin, no la ven como un fin. Mientras que la mayoría de adultos, lo primero que buscamos es cuál es la web y dónde está el botón y este botón qué hace. Entonces lo vemos como una tecnología. Mientras que la IA avanza para ser cada vez más transparente, cada vez nos pide que tomemos menos decisiones. Antes yo tenía que elegir el modelo. ¿Qué modelo quiero? ¿El Think Deeper o Copilot me ofrece GPT-5 o Smart? Cada vez esto está desapareciendo, ya hay el modo auto, para que no tengamos que pulsar un botón, sino que directamente, incluso con la voz, le hablemos, le pidamos. Con lo cual la IA se está transparentizando, está desapareciendo como interfaz para integrarse en todo lo que hacemos. Estamos usando la IA cientos de veces al día sin ser conscientes de ello y decenas de veces siendo conscientes de ello. Pero todo esto nos lleva a hacernos, está bien que nos lo hagamos, algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el rol nuestro de las personas? Y aquí hay una buena noticia, que es que en la primera parte de la era de la IA, lo que vendría a ser 2023, es ya la fase 1 de la era de la IA, veíamos la inteligencia artificial como una amenaza para el público más junior y adulto, es decir, los que empezaban su carrera profesional. Y los más adultos, yo tengo 38 años, lo veíamos con calma, en plan, uy, qué mal lo tendrán, porque la IA es mejor que el becario ese. Y estábamos felices. Pero era un peligro muy grande para todos. Es uno de los mayores peligros que alguien crea una tecnología que compite contra el becario, porque si no eres becario no llegas a junior y si no eres junior no llegas a senior, con lo cual si nos cargamos a la fuerza laboral que tiene entre 18 y 23 años, ya con nosotros se muere el trabajo, o sea, ya nunca habrá una generación que venga después. Pero por suerte la IA se hizo mucho más inteligente y hoy la IA es capaz de competir con todos nosotros, entonces dijimos, espera, si la IA compite contra todos, tenemos que buscar formas de asegurar que el trabajo se mantiene, con lo cual ahora, dado que nos afecta a nosotros, nos preocupamos de encontrar el espacio. Y siempre es más fácil ver cómo afectará la IA en lo que vendrá, es decir, cuando tenga una inteligencia que permita hacer cualquier tarea que nosotros hacemos mejor que nosotros, y cuál es nuestro rol, es más fácil verlo desde otro sector. Y os propondré uno que conocemos bien, que es el mundo de la sanidad, donde también en colaboración con Microsoft hemos desarrollado en los últimos 2 años. Y hay un caso concreto que me encanta explicar porque enseña cómo la IA sí reemplaza ciertas partes de lo que hacemos, pero la IA no ha sido creada para quitarnos el trabajo, la IA ha sido creada para quitarnos trabajo y para quitarnos trabajo y tenemos que usarla para ello. Y el ejemplo se hizo en un contexto muy de piloto, de programa piloto, en un hospital público, en este caso de la ciudad de Madrid, en un turno nocturno de urgencias pediátricas, con lo cual algo súper concreto. Los que tenéis niños pequeños, sabéis el contexto, por desgracia todos lo sabemos, que es, vas a urgencias a las 3 de la madrugada, pues se despierta tu hijo gritando de dolor o porque de repente levanta la cabeza al cojín y hay sangre y pus que le viene de la oreja, pues te levantas y te vas, y la primera vez que lo haces vas como con el corazón a 1000. Entonces llegas histérico a urgencias, pides triaje, entonces lo ven y te atienden y lo curan y te dicen el antibiótico y demás. Entonces, en lugar de ir a los modelos más avanzados y demás, que de hecho en España hay uno de los pocos casos de éxito de detección de enfermedades raras que lo hizo... ¿Cómo se llama? El experto de Microsoft que hizo Julián Isla. De repente un día yo estaba mirando Twitter y me sale un post de Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que pone Julián Isla trabaja en Microsoft España y me envió un email, enseña el email y lo que estaba haciendo y era usar la IA para cosas súper avanzadas en el mundo médico. Pero sin embargo nosotros fuimos al otro extremo, fuimos a lo más básico. Lo más básico que encontramos era
un micro con Bluetooth, con un solo botón, y creo que costaba 27 euros, sin negociar compra por volumen. Compramos como 3. Y lo que hicimos fue medir por cada 10 minutos de trabajo vocacional, lo llamamos, que era básicamente ver al paciente, estar en un box viendo al niño, en este caso, porque era pediátrico, qué le pasa. Calculamos cuántos minutos de burocracia había. Es decir, ningún médico se ha pasado 10 años de su vida estudiando y haciendo un MIR para redactar informes. De hecho, son bastante o sea, les cuesta la tecnología. Si tenéis familiares médicos, no son los más... Después te salvan la vida, pero les cuesta ahí el Windows, ven un menú y dicen, ay, ya me he perdido. Entonces, es como público de alguien que es muy, muy, muy listo en lo suyo, pero después la mayoría, sin generalizar, pues nos dimos cuenta que por cada 10 minutos de trabajo vocacional había 12 minutos de burocracia y que eran, esta cifra es mayor, especialmente en el caso de pediatría y turno nocturno. Porque nos dimos cuenta además que hacían el informe 2 veces. Es decir, tú estabas ahí como el padre histérico, el niño con la oreja sangrando, que le había supurado y demás, y el médico lo miraba y decía, calma, tiene una otitis externa que le ha supurado a través del tímpano, entonces tienes que darle 2 cosas, un antibiótico por vía oral y un antibiótico por vía externa. Harás esto, los signos de alarma, queda claro, sí, ¿cuánto pesa? Tú le dices 22 kilos, perfecto, voy y ahora te lo redacto. Pero ya ha hecho el informe, ya te ha contado todo para que te quedes tranquilo, entonces se va al ordenador, se sienta, abre el Word, se pone a redactar. Para un momento, mira la tabla, abre un cajón y abre una tabla que se imprimió en 1963 de paracetamol, o sea, que nada, de una calculadora. Mira, 20, 22, ahí medio, vale, pues lo pone. Por cada 10 minutos, 12 minutos de burocracia. Y lo que hicimos fue poner un micrófono, un botón, que lo que hacía era, cuando ya había explorado al niño, pulsaba y empezaba a hablar. Y lo mismo, tiene una otitis externa, hay que darle antibiótico, ¿cuánto pesa? 22 kilos. ¿Tiene alergia a algo? No, perfecto, todo bien, te lo cuenta, bien. Pulsa el botón otra vez, entre que se va, lo único que ha hecho el micrófono ha sido enviar esta grabación de voz del médico, donde ha entrado la palabra 22 del padre o la madre, que es cuánto pesa, a algo tan sencillo como un Copilot Chat. Es que os hablo de tecnología que no cuesta dinero. ¿Y qué hacía este Copilot Chat? Teníamos un pequeño copiloto que conocía el 90% de casos, que son muy pocos, de las diferentes cosas que pasan en una noche normal en urgencias, que una es otitis externa. Entonces ya redactaba el informe con lenguaje súper correcto para los padres, para que los signos de alarma, lo que entendiera, la tabla exacta, 22 kilos es tanta dosis de tal, lo redactaba. Y el médico, en el momento que se sentaba, estaba redactado, revisaba todo, miraba su tabla, los kilos, perfecto, pulsaba imprimir, venía y lo daba. Bajamos de 12 minutos a 4 minutos de burocracia. Hay un diferencial muy grande. Y el diferencial, si lo calculamos, significa que la IA ha sustituido al médico. Sí, una parte importante de su trabajo, sí. El médico se siente amenazado, es muy feliz, no os voy a engañar, porque el diferencial es un 50%. Esto significa que puede ver el 50% más de tiempo a cada paciente, que es una de las históricas quejas de los médicos que trabajan en el sector público, de que necesitan tiempo, y si hay un momento de colapso, como la época de los virus de las bronquiolitis, puede ver a un 50% más de pacientes, con lo cual desaturar urgencias. Y hemos puesto un micrófono y un Copilot Chat hecho en 20 minutos. Entonces, a veces pensamos la IA como casos revolucionarios de detección de enfermedades raras que existen, pero los usos más sencillos, y este que os he enseñado a los médicos se puede aplicar perfectamente a los docentes, son los que más impacto van a tener. Porque un docente que ha asumido que su capacidad de personalización de un tipo de aprendizaje para los extremos de la clase, el niño o la niña que tiene más dificultades para aprender, o el que se aburre como una ostra porque tiene altas capacidades y esto provoca que tenga una especie de absentismo mental en clase porque pasa de todo y genera también una mala actitud, pues al final tendemos a buscar ese punto medio por un tema de recursos. Justamente, ya no se trata de que la IA me lo haga todo, es de, con mi tiempo, poder dedicarme a hacer donde más valor puede aportar, ya sea la personalización, la adaptación, ya sea la preparación de los aprendizajes, el análisis de esos resultados y dejar que la IA se encargue de ciertas cosas para que yo me pueda, que estoy el piloto, la IA es el copiloto, me pueda encargar de otras que son más importantes. Entonces, todo esto en un contexto de uso responsable. ¿Y qué es el uso responsable? Pues son muchas cosas, pero una de ellas es no usar la IA para impersonar algo que no soy y no usar la IA como un fin finalista. Impersonar algo que no soy es, yo le pido a la IA que me redacte un contrato, no soy abogado, me lo redacta,
como está escrito con una aparente sensación de seguridad sobre sí misma, digo, será válido, lo firmo, me he ahorrado unos euros de un abogado, me voy feliz, me sale el gen catalán, digo, toma. Y al cabo de un año resulta que el contrato tenía 3 cláusulas ilegales, me denuncian y el abogado feliz diciendo quién es ahora el que está contento. 3.000 euros para preparar el juicio. Y yo, joder, si me ahorré 200. Bueno, pues mira, uso irresponsable de la IA, lo pagas. Y después el no usarlo como fin finalista. Es decir, si yo le pido a la IA que se encargue de forma automatizada de una parte de mi trabajo y no lo superviso, es un agente, pero digamos, lo que yo hago es apartarme de esta tarea. Si es una tarea donde directamente los humanos no aportamos valor, perfecto, porque me puedo centrar en otras cosas, pero si es una tarea donde debemos aportar valor, hay un peligro, que es que la calidad de lo que genero va a decrecer exponencialmente en el tiempo, porque la IA se alimenta de conocimiento humano, con lo cual si la IA crea conocimiento, la calidad está condenada a bajar, a no ser que la parte del proceso que yo, como humano, como docente, me encargo, sea en todos estos casos la de supervisión. Y todo esto nos lleva a, una vez yo he entendido el potencial que puede tener y he entendido qué son los datos de mis alumnos y qué implicaciones tiene arrastrar y soltar un archivo Excel con nombres y DNIs de alumnos míos en una IA que acabo de descubrir, que se llama DeepSeek, que está en un servidor de China, porque se puede instalar, pero ni sé cómo se hace, pues pocas regulaciones quedan que no me haya saltado, que no haya violado. Me acabo de cargar todas las leyes de la Unión Europea de protección de datos, toma, una tras otra, menores, datos sensibles, DNIs, o sea, hay pocas. Si lo pusiéramos un highlight de la GDPR y en amarillo marcas todo lo que acabas de incumplir, queda un parrafito ahí final que habla de datos médicos, que ahí no lo has incumplido. El niño tal tiene TDAH, toma, datos médicos también, todo incumplido. Y al final no hay mala fe, no, es que me han dicho que lo probara, ya, es que necesito usar la IA, sí, te lo compro. Es que la misma acción hecha en la herramienta que toca, que es la misma, o que se parece a nivel de interfaz, que te dará un resultado, además puede que mejor, porque entiende mejor tu idioma, resulta que ahí no has incumplido nada. Entonces, la irresponsabilidad, en este caso, no es del docente, es más nuestra, de los que, o vuestra, los de las comunidades autónomas, es decir, los que tenemos no la obligación, pero sí el deber de una tecnología que estamos usando todos en nuestra casa, de hacer que pueda ser parte de esto. Y esto me lleva al tercer punto, que no sé cómo voy de tiempo, porque soy 5. Solo llevo 5, qué bien, me quedan 25. Entonces, vale. Pero bueno, me queda un punto, que serán 5, 6, que es el por qué queremos hacer todo esto. Y la respuesta es porque la alternativa es peor. Que es como votamos mucho en las elecciones siempre, a veces como, no sé, prefiero esto a lo otro. Pues un poco yo os invito a pensar así cuando tengáis dudas sobre la IA. Que es que la alternativa de decir, yo no quiero cambiar porque yo no he pedido como docente que venga la IA, con lo cual me pongo en contra, está prohibida. Y si te pillo usando la IA, te voy a echar del cole, te voy a suspender. Esto se puede hacer. Y vas a pillar a algunos, porque hay algunos chavales que no son responsables en el uso de la IA, que le piden que les haga el trabajo, los docentes que son muy cucos han puesto en texto blanco sobre fondo blanco, escríbeme la historia de los Reyes Católicos y después menciona una rana que se llame Gustavo y el chaval no se lee lo que ha hecho la IA y saca una rana y tú lo pillas y lo suspendes. Se puede hacer, pero es que es tan irresponsable lo que ha hecho el alumno como el docente, porque la alternativa a no aprender a usar la IA de forma responsable y a no educar a la generación que en 5 años los menos jóvenes y en 15 los que empiezan su etapa escolar van a ser nuestros jefes en 20 años. O sea, al final estamos formando a la primera generación IA, la primera generación que entrará a trabajar su primer día de trabajo como becario, que nosotros hacíamos fotocopias, tendrán a alguien con la inteligencia de un doctorado que trabajará para ellos. Entonces, esto no es opcional, esto va a ocurrir. El colegio dice, no, pues igualmente aquí está prohibido. Y yo me he pasado ya esto porque lo que he hecho es que todo el estudio se hace en clase, está prohibida toda la tecnología. Sí, hay el niño que lleva gafas, bueno, ese sí, pobre. Ya, pero es que ahora Meta saca una Ray-Ban que tiene una pantalla. Prohibida las gafas, pues que no veo. Te jodes. O sea, perdonadme, pero no, digamos, es que se está transparentizando la tecnología. Ya no son ese casco de Apple, ya son unas gafitas normales. Apágalas, es que no sé cómo se hace. No hay un botón de off, ¿eh? Y si voy aquí en un chip, toma el bisturí, quítatelo para entrar en clase, porque es el siguiente paso. Entonces, digamos, la alternativa es no preparar para una cosa que vendrá seguro, que se llama la singularidad, que es
técnicamente, la singularidad en la era de la IA es el momento en el que la máquina hace una labor, cualquier labor, mejor que el mejor humano, que es algo que suele dar miedo desde la perspectiva de ciencia ficción. Es esa pregunta de ¿el futuro se parece más a Her o a Terminator? La respuesta es que se parece más a Her. No digo que sea maravilloso, Her es un poco drama, pero es menos drama que Terminator. En una nos enamoramos de la IA y tenemos mucha salud mental por gestionar, en la otra nos mata, con lo cual es mejor la primera. Entonces, la singularidad, ese momento donde la IA ya ha mejorado tanto que, bueno, ya ha llegado en algunos casos, pero ha llegado de forma vertical. En algunos casos concretos ya hay singularidad. Y esto nos permite ver qué pasará. Y la primera vez que se dio esa singularidad fue en el año 91, en un campo súper concreto, que es el ajedrez, donde el mejor humano que jugaba al ajedrez en ese momento, que se llama Kasparov, aceptó un reto de 5 partidas televisadas con la mejor máquina de jugar al ajedrez, porque él había dicho en entrevistas que la máquina nunca sería capaz de ganar al humano en ajedrez porque no tenía intuición. Y IBM dijo, pues, challenge accepted, y le retó, y ganó la máquina. Y fue bonito porque es la única vez que se ha dado la singularidad que fuera televisada, porque vimos quién fue el último humano que ganó, porque el mismo Kasparov un año antes había ganado a la máquina, sabemos quién es el último mejor humano que ganó la mejor máquina. Y el momento que se da es mágico y terrible, porque nunca más nacerá un humano que pueda ganar a la máquina. Y esto es algo que a veces nos cuesta aceptar, porque dices, no, pero ¿y si podemos ver los números? No es una opinión, es un hecho. O sea, al final, si hoy, 30 años después de ese momento, miramos al humano, que son dos más o menos empatados, uno es noruego, el otro es indio, que los mejores humanos que juegan al ajedrez, y con un modelo de predicción miramos cuán mejores son que Kasparov en su momento prime, que dicen los jóvenes, en su momento pico, vemos que el mejor ajedrecista de hoy es como un 0,9% mejor que, con lo cual, si jugaran 100 partidas, un Kasparov en su mejor momento y los dos número uno en su mejor momento, técnicamente los dos de hoy ganarían 51 y Kasparov ganaría 49. Con lo cual, el humano en 30 años ha mejorado un 0,9%. Hoy la mejor máquina que juega al ajedrez, que es otra, que la de hace 30 años, es un 500.000% mejor que la de... Y lo anecdótico y divertido es que no se actualiza desde 2018. Que dijeron, oye, Paco, ya igual paramos, ¿no? Porque yo digo, es que el contrincante ha mejorado un 0,9% y esto es 500.000% mejor que el... Igual podemos frenar y ir a otra cosa porque creo que esto está ganado. Y entonces diréis, bueno, los nacidos después del 91, que sois algunos de aquí, ¿hay alguno que me haya nacido después del 91? ¿No? Pues has nacido después de la singularidad del ajedrez. No sé cuándo te preocupa, cuánto tiempo dedicas de psicólogo de hablar de es que nací después de la singularidad del ajedrez, nunca podré ganar. Pero me lo puedo mirar en mis hijos. Mis 3 hijos obviamente son nacidos, yo nací en el 87, hay poco margen, todos han nacido después. Y el mayor quiso hacer ajedrez y está apuntado y le encanta el ajedrez. Y un día le dije, tú sabes que no vas a poder ganar a la máquina nunca. Y me miró, yo pensando igual te creaba un trauma, y me miró y me dijo, pero ¿para qué quiero yo ganar a la máquina? O sea, ¿se puede ganar a la máquina? Digo, no, por eso. Dice, ya me he dado cuenta. Digo, pues si yo quiero ganar al Jaume. El Jaume es su amigo de clase, que ahí hay una rivalidad, que normalmente le gana, pobre, es un poco mejor que mi hijo. Pero él usa la máquina para ganar al Jaume. Y no le preocupa que nunca pueda ganar la máquina. Entonces, el ajedrez no murió. De hecho, ¿sabéis cuál es el año donde más nuevas incorporaciones a jugadores de ajedrez ha habido? El 2022. Toda la historia. Porque Netflix hizo una serie y se puso de moda. Y la media de edad de los nuevos jugadores de chess.com, la base de datos mundial, ¿sabéis cuál es? Post-singularidad. Es decir, de media, todos han nacido, es la magia de las medias, que algunos no, pero de media, todos han nacido después de que ya sea imposible ganar a la máquina. Y hay más que nunca, que pagan ahí para irse a torneos de su pueblo y tal. Y está bien, no pasa nada. Entonces, esto pasará en todas las áreas. Y no pasa nada. Simplemente que negarlo. Es que no, tenemos la obligación moral, si queréis, de regular y de preparar a quien viene. Y para esto los docentes son la pieza clave, porque los docentes formarán a los que vengan después, de explicar el uso responsable de la IA y por qué la IA convivirá con nosotros. Y esto será maravilloso porque cualquier profesión que penséis, todas tienen una parte que odias profundamente. A un médico, los informes. Y a veces lidiar con algunos padres, pero esto la IA no se lo va a quitar de momento. Pero la IA nos va a hacer mejores médicos, y nos va a hacer mejores docentes, y nos va a hacer mejores ingenieros. No nos va a quitar el trabajo. Entonces, si me tengo que quedar con una cosa, porque yo creo que ya me he pasado esos 5 minutos, y con esto acabo, es que
la parte mala es la misma que la parte buena, que es que estamos obligados a desaprender los adultos para aprender lo nuevo. Y a veces cuesta mucho trabajo desaprender cosas que tenemos muy tatuadas dentro de nosotros. Y la más importante es que la IA ya está aquí, ya nos quita partes del trabajo, pero es mucho mejor. O sea, es muy caro que no la queramos adoptar. Porque la capacidad de uno o una CEO de una empresa para tomar mejores decisiones con mejores datos, o la capacidad de uno o una becaria que ha entrado ahora a trabajar para una agencia de ser más productiva, es extremadamente diferente a lo mismo que hubiera tenido hace 3 años. Y si fueras el primero, podrías elegir. Pero cuando todos los de tu alrededor lo están haciendo, es la última vez que lo diré, es muy caro no hacerlo. Y con esto espero haberos tenido una chispita, que sepáis que la semana que viene presentamos algo que nos habría encantado presentar aquí. Pero la IA es más rápida que nosotros, pero no hemos llegado. Pero lo presentamos la semana que viene, que estáis todos invitados. Cuando veáis sabréis de qué hablamos y que el objetivo, para no dar muchas pistas, aunque es un poco spoiler, es que queremos llegar a todos los docentes de España a través de las organizaciones y de la forma responsable de hacerlo, para que, obviamente de forma gratuita y responsable, puedan entender los principios muy básicos de la IA para ellos y abrir un espacio para que también puedan pues, compartirlo, sus casos, de docentes a docentes, como lo están haciendo en el aula. Y espero que lo veáis la semana que viene y que os guste y que os sintáis parte de ello, porque si queréis nos llamáis y lo comentamos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias. Gracias, Pau. Pues muchísimas gracias, Pau. Decirte que yo jugaba al ajedrez con la máquina. Yo sí tenía entusiasmo de ganar a la máquina en el MS2 anterior a Windows 95. O sea, antes del 91. Después del 91. Ah, pues ya no podías. Claro, pero yo estaba ganando a la máquina y cuando ya por fin me quedaban 3 movimientos para ganarla, la jodía, hizo algo y ganó la máquina. Sí. Pero cambió el movimiento de una manera... Nos dejan pensar, ¿sabes? La máquina sabe hacer que estés contento. Sí, ¿no? Te crea falsas ilusiones. Claro, está bien. Incluso a veces te deja ganar. Otra cosa es que no sepa perfectamente cómo... Muy bien, Pau. Oye, muchas gracias.